película comienza con un ronin llamado Hanshiro Tsugumo. Hanshiro llega a la gran casa del clan Lee. Allí se encuentra con el jefe del clan, Saito Kageyu, y se presenta como un samurái que sirvió a la familia Fukushima Masanori. Hanshiro le dice a Kageyu que quiere hacer harakiri, un ritual donde un samurái corta su propio estómago con una espada para recuperar su honor si ha fallado en sus obligaciones. Al escuchar esto, el señor Kageyu acepta y le menciona a Hanshiro a un joven llamado Chijiwa Motome, quien también apareció recientemente en su casa con la intención de llevar a cabo el seppuku. La historia retrocede en el tiempo, a principios del otoño de 1634, cuando Motome, de 20 años, llega a la casa del señor Kageyu para realizar el seppuku. Kageyu le da su aprobación y permite que Motome se bañe y se cambie de ropa antes del acto. Al llegar el momento, todos los samuráis de Kageyu se reúnen para observar la ceremonia. Omadaka, un samurái importante, se encarga de dirigir el seppuku y resalta lo poco común que es presenciar tal escena. Motome, ya preparado, nota que su espada no está debajo de su cama. Omadaka llega pronto y exige que Motome vaya al patio principal para comenzar, pero Motome, asustado, pide un instante para tomar valor. Omadaka ignora su pedido y lo obliga a ir al patio. Después de un rato, el señor Kageyu elogia brevemente a Motome por elegir cometer seppuku en su casa, algo que se consideraba un gran honor tanto para el samurái como para la familia anfitriona. Cuando llega el momento de la ceremonia, Motome titubea y suplica un día más. Sin embargo, los samuráis se niegan, y el señor Kageyu rechaza su ruego, diciendo que no puede permitir ninguna demora en un seppuku ya acordado. Motome no tiene alternativa y debe proceder con el seppuku. Omadaka le entrega una espada de bambú en lugar de la verdadera. Resulta que Omadaka había tomado su espada original y la había sustituido a propósito. Antes del ritual, Motome había rogado al señor Kageyu que le prestara 3 ríos para atender a su esposa enferma y a su hijo. Motome fue a la casa de Kageyu porque había oído que algunos jóvenes samuráis fingían el seppuku allí para obtener dinero. Cuando el señor Kageyu no dio respuesta, Motome no tuvo más opción que continuar con el seppuku. Con la espada de bambú, la clavó una y otra vez en su vientre hasta que se rompió. En medio de un dolor intenso, Motome suplicó a los samuráis que lo mataran, pero Omadaka se negó, dejando que siguiera sufriendo. Incapaz de soportar más la tortura, el señor Kageyu se acercó a Motome y terminó con su agonía cortándole el cuello. La historia vuelve al momento presente, con Hanshiro preparándose para el seppuku en la casa de Kageyu. El señor Kageyu y sus samuráis se reúnen en el patio para la ceremonia de Hanshiro. Antes de iniciar, Hanshiro pide algo. Quiere que Omadaka Hikakuro, el más leal seguidor de Kageyu, esté presente. Kageyu envía a un samurái a buscarlo, pero Omadaka y otros 2 samuráis están ausentes. Al notar que Hanshiro pudo haberles hecho algo, Kageyu se prepara para atacar. Sin embargo, Hanshiro les pide que escuchen su historia antes de pelear, prometiendo que podrán enfrentarlo cuando termine de hablar. Hanshiro explica que Chijiwa Motome era su yerno. La escena vuelve de nuevo al pasado, cuando Hanshiro fue invitado al palacio del emperador de Japón para trabajar como constructor. Tuvo que dejar a su hija, Miho, sola en casa, ya que su esposa había muerto. Al día siguiente, Hanshiro y el señor Chijiwa, padre de Motome, fueron al palacio para reparar una cerca. Pronto, unos hombres se acercaron al señor Chijiwa y le pidieron que levantara un fuerte. Él se negó porque iba en contra de las normas de guerra establecidas. Uno de esos hombres comentó que la familia Shogun, un clan poderoso, ya había aceptado hacer la construcción, causando inseguridad en el señor Chijiwa. Al día siguiente, Hanshiro y Miho visitaron la casa del señor Chijiwa, donde Miho conoció por primera vez a Chijiwa Motome, el hijo del señor Chijiwa. Hanshiro y el señor Chijiwa conversaron sobre el clan Shogun, y Hanshiro sospechaba que el clan Shogun planeaba secretamente deshacerse de viejos enemigos. El señor Chijiwa esperaba que no fuera así. 2 años después, en 1619, el clan Shogun decretó contra el clan del señor Chijiwa, acusándolo de violar las normas de guerra al construir un fuerte sin permiso. Como resultado, desterraron al clan y ordenaron destruir sus estructuras. Las sospechas de Hanshiro se confirmaron. El clan Shogun había engañado al clan Chijiwa para eliminarlo. Al enterarse, el señor Chijiwa, ya muy enfermo, se sintió profundamente devastado y quiso cometer seppuku, pero su frágil salud no se lo permitió. Mientras agonizaba, Hanshiro lo consoló, jurando cuidar de Motome. En 1620, el clan Fukushima también fue disuelto, y Hanshiro perdió su puesto como samurái de la corte. Para mantener a Motome y a Miho, Hanshiro comenzó a fabricar y vender paraguas de papel.
Un día, Hanshiro y Motome fueron a pescar en un lago. Después de varias horas, atraparon un pez dorado con el que se alimentaron ese día. De regreso a casa, vieron un desfile que se dirigía a la gran mansión de la familia Lee. Motome le dijo a Hanshiro que cuando fuera mayor deseaba trabajar en esa mansión para agradecer a Hanshiro y a Miho su bondad. 10 años más tarde, la situación de la familia de Hanshiro seguía siendo difícil. Él continuaba fabricando paraguas, y Miho, ya adulta, ayudaba enseñando a leer y escribir a los niños. Una noche, Hanshiro quiso hablar con Motome. Le propuso que se casara con Miho, diciendo que quería ver a su hija con alguien que la amara sinceramente. Motome dudó al principio porque no tenía un trabajo estable y los ingresos de sus clases eran bajos, pero Hanshiro solo deseaba que Miho fuera feliz con la persona que amaba. Entonces Motome aceptó y prometió proteger siempre a Miho. Meses después de la boda, nació el hijo de Miho y Motome, al que llamaron Kingu. Hanshiro quería mucho a su nieto y disfrutaba jugar con él. Pocos días después, Miho enfermó y empezó a toser sangre. Preocupado por su estado, Hanshiro le pidió que le avisara si necesitaba algo. Ese año, se oyeron rumores de jóvenes samuráis que fingían hacer seppuku para recibir dinero de los señores. Hanshiro se sorprendió, pero no comentó nada. La salud de Miho empeoró y seguía tosiendo sangre. Desesperado, Motome decidió vender sus libros para comprarle medicina, pero el dinero fue insuficiente y solo obtuvo una pequeña cantidad de medicamento. Miho, sintiéndose culpable por estar enferma, se disculpaba con Motome creyendo que era una carga, pero él la tranquilizaba asegurándole que no lo era. Hanshiro, viendo que Miho empeoraba, se disculpó con Motome por las preocupaciones que su hija le causaba. Días después, Hanshiro supo que Kingu tenía una fiebre muy alta. Angustiado, fue a la casa de su hija para ver a su nieto. Motome había llevado a Kingu al médico, pero el doctor pedía 3 ríos por adelantado, suma que Motome no tenía. Motome le pidió a Hanshiro que se quedara con Miho y Kingu mientras él salía a buscar el dinero, prometiendo volver en la tarde con la cantidad necesaria. Tras la partida de Motome, Hanshiro y Miho intentaron sellar con papel las grietas de la casa para que no entrara el frío. Las horas pasaron y llegó la noche. Hanshiro se inquietó porque Motome no regresaba. Miho, sospechando que algo andaba mal, revisó a Kingu y descubrió que ya no respiraba. Entró en pánico y lloró el nombre de su hijo. Hanshiro, al ver que su nieto había muerto, también se derrumbó. Miho, sintiéndose muy culpable, se disculpaba por no haber podido proteger a Kingu, pero Hanshiro la consoló asegurándole que no era su culpa. Después de enterrar a Kingu, unos desconocidos llegaron a la casa de Hanshiro y Miho. Aún tristes por la muerte del niño, recibieron más malas noticias. Motome había muerto. Los hombres informaron que Motome había cometido seppuku con honor en la casa de la familia Lee y entregaron su cuerpo. Hanshiro quedó atónito y no comprendía por qué Motome había ido a hacer seppuku. Estaba destrozado y lleno de ira, sobre todo al descubrir que la espada de Motome había sido reemplazada por una de bambú, una humillación para cualquier samurái. Hanshiro persiguió a los hombres que llevaron el cuerpo de Motome y exigió saber cómo había muerto. Ellos explicaron que Motome, probablemente, tenía la intención de realizar un seppuku falso en la casa Lee para conseguir dinero, pero terminó haciéndolo en serio. Mientras tanto, Miho miraba el cadáver de Motome con una tristeza profunda, sintiendo que lo había perdido todo. Ella decidió partir de este mundo de la misma manera que su esposo. Tras un intenso sufrimiento, Miho murió al lado del cuerpo de Motome. Cuando Hanshiro regresó y vio que su hija se había quitado la vida, quedó hundido en el dolor. Entonces juró vengarse del clan Lee. La historia vuelve al presente, con Hanshiro en el patio de Kageyu, listo para seguir con el seppuku. Hanshiro habló de Motome, diciendo que se había comportado con honor al vender su espada para ayudar a su familia. A pesar de que fingir el seppuku estaba mal, obligar a un samurái a usar una espada de bambú era una humillación muy grande, ignorando el sufrimiento de su familia. El señor Kageyu preguntó qué había pasado con sus mejores samuráis. Hanshiro, en respuesta, mostró el dinero que había quedado con Motome y las coletas de los mejores hombres de Kageyu. Explicó que, al enterarse del seppuku falso, buscó a los samuráis que dejaron sufrir a Motome, los venció y les cortó las coletas para probar que habían perdido su honor. Al oír esto, el señor Kageyu ordenó a sus samuráis que mataran a Hanshiro y luego se fue del patio. Hanshiro, sin temer a la muerte, desenvainó su espada de bambú y se preparó para pelear contra todos los samuráis. Habiéndolo perdido todo, no sentía miedo.
Hanshiro hizo que los samuráis lo siguieran dentro de la casa de Kageyu con la intención de encontrar un símbolo de honor de la familia Lee y destruirlo. Cuando Kageyu vio su símbolo familiar hecho pedazos, se enfureció. Después de destrozar el símbolo, Hanshiro se rindió, dejando que los samuráis de Kageyu lo atacaran. En sus últimos momentos, Hanshiro recordó los momentos felices en que su hija dio a luz a su amado nieto. Poco después, los samuráis de Kageyu encontraron a Omadaka y a los otros dos samuráis. Avergonzados, los tres decidieron cometer seppuku. Días más tarde, los hombres de Kageyu repararon el símbolo de honor del clan Lee. Cuando el clan Shogun visitó la residencia de Kageyu, el símbolo de honor estaba otra vez intacto. La película termina con la imagen de los samuráis honrando ese símbolo de honor,